Bienvenidos a esta primera edición del ciclo de entrevistas de Espacio Indicop, un podcast político dedicado a la cobertura de las elecciones 2023 y sus protagonistas. Nos acompaña el día de hoy Fernando Bazán, precandidato a senador departamental por San Lorenzo. Fernando, ¿cómo te va? Muy bien, gusto saludarte. Un gusto, Juan, y gracias por el espacio y por el tiempo. Muy bien, Fernando. Quería, que arranquemos hablando acerca de quién sos vos. ¿Quién es Fernando Bazán? Fernando Bazán nació en Rosario y a los 3 años se fue a vivir a San Lorenzo. Hice la primaria en San Lorenzo, la secundaria en San Lorenzo, pero hasta los 12 años viví en San Lorenzo y desde ahí me fui a vivir a Ricardone. Sos un hombre de varios lugares. Entre esas 3 ciudades me repartí. Rosario muy poco y bueno, en San Lorenzo hice toda mi adolescencia, mis amigos. En Ricardone viví hasta los 28 años, me casé, seguí viviendo en Ricardone y después por una cuestión laboral terminé mudándome a San Lorenzo y de ahí soy desde siempre. ¿Familia, amigos? ¿Cómo está compuesta tu familia, por ejemplo? Mi familia soy casado con 3 hijos, 2 nenas, una de 29, otra de 27. Las 2 profesionales, una es médica y la otra está con todo lo que es recursos humanos, está trabajando conmigo en la empresa. Y mi hijo más chico de 22, que también está trabajando dentro de la empresa. Vos tenés la empresa, ¿no? Servirío, tengo entendido. Nosotros hacemos todo, claro, nosotros hacemos todo lo que es el rubro de servicios fluviales y marítimos, en la hidrovía y hacemos algo en el mar en Bahía Blanca. Y a su vez soy productor ganadero. Bueno, un hombre del río y del campo, algo clave en Santa Fe. Yo creo que las 2 principales cosmovisiones que afectan a nuestra provincia son el río Paraná y nuestros campos y nuestra actividad agropecuaria. Y se maneja la producción del país, se basa en eso, ¿no? Todo lo que es el ingreso de divisas del país está manejado mediante el campo. ¿Cómo ves la situación, tanto como una persona que trabaja, o sea, de los servicios marítimos, que depende mucho de la importación y la exportación, y a su vez como productor ganadero? ¿Cómo ves la situación desde hace 20, 30 años? El rubro del servicio marítimo fue, nosotros siempre decimos en el ambiente, yo soy fundador de una cámara que nos nuclea nosotros a nivel nacional, y cuando nos reunimos en la cámara siempre decimos que somos un servicio, un rubro que nunca había sido afectado por las crisis, salvo estos últimos 6 años. Bueno, la ganadería fue siempre un rubro muy castigado. Entonces, hemos tenido muy pocos años de buenos ingresos, de buena facturación, de buenas ventas, de buenos valores en la carne, en la producción, pero siempre fue un rubro muy castigado. La pandemia a la cuestión marítima la afectó mucho, ¿no? Nosotros fuimos declarados servicio esencial, entonces no paramos, ¿no? Seguimos operando. Sí nos hemos encontrado con problemas de pandemia en la tripulación nuestra, entonces hemos tenido que reducir mucho la cantidad de servicio porque nos quedamos sin tripulante, o nos hemos encontrado con buques que venían con buque con tripulante enfermo, entonces tampoco le podíamos brindar los servicios en tiempo y en forma a los buques, hasta que Sanidad nos daba la libertad, la libre práctica que le dice. ¿Hace cuánto que te dedicas a esto? Y a la marítima va a ser 30 años. 30 años de experiencia en una actividad empresarial que es el corazón, por así decirlo, un poco de la actividad del departamento de San Lorenzo. Una región creo que afectada por el río, por el puerto, son 2 de sus principales nexos con el mundo, con la actividad económica. Creo que si se conoce a Santa Fe, especialmente a las localidades como San Lorenzo, Timbúes, protagonistas del departamento, la propia de Ricardone es por el río. Yo tengo muchos amigos que han ido a pescar a esos lugares, es decir, la pesca, la cuestión del río me parece que es muy importante. ¿Y a dónde va todo esto? ¿Qué puede aportarle estos 30 años tuyos de gestión empresarial, esta visión creada por una experiencia comprobable en el sector privado,
a la gestión pública, al trabajo, al servicio público, mejor dicho? Yo creo que empresarialmente me he manejado muy bien. Yo siempre fui de la idea, me he manejado muy bien como empresario y me he manejado muy bien siempre por un camino recto, ¿no? Entonces, me preocupé por que mi empresa tenga un nombre y mi apellido tenga un nombre que sea respetado en el ambiente, no solamente como prestador de un servicio, sino como un ser humano dentro de todos los errores que uno tiene, ¿no? Que uno va aprendiendo, un ser humano de palabra, un ser humano seguro de lo que hacía y honesto. Siempre interpreté que para mí los servicios públicos, el hecho de estar dentro de un ámbito público, uno lo tenía que manejar, a lo mejor suena raro o suena feo, pero no deja de ser una empresa sin fines de lucro, una entidad sin fines de lucro. Entonces, con un fin determinado que es brindar el bienestar a los demás. Como todo ciudadano me he cansado de ver que el ciudadano en sí, o el mismo empresario, nosotros hemos padecido como empresa, la parte impositiva, el maltrato, entre comillas, maltrato no personal, pero sí el maltrato de las entidades que trabajan a la par nuestra, llámese aduana, llámese prefectura, por la burocracia que tienen, no es porque el personal nos maltrata, sino por la burocracia que tiene, nos afecta mucho. ¿Sentís que el Estado, en su expresión de relación con los actores privados, no los comprende? ¿Y esa incomprensión es la que derivan todas las trabas, los obstáculos? ¿O hay algo más? No, yo creo que el único afán del Estado es recaudar por una necesidad de solventar gastos extra que tiene. Entonces, cuando vos tu intención es recaudar, terminás perjudicando al empresario o al pequeño comerciante. Yo te voy a dar, no solamente en marítimo, te voy a dar un ejemplo. Yo tuve cadena de carnicería, 3 o 4 carnicerías en un momento. La carnicería es imposible trabajar en blanco. Es imposible por la parte impositiva. Una carnicería tiene un margen de ganancia de un 7 o un 8% teniendo un muy buen carnicero para que te deposte la carne, te deposte la media red. Vos pagás un ingreso bruto del 4,5. Entonces, si vos, agreguémosle derecho de registro, si uno cree que una carnicería va a vender en blanco, va a trabajar en blanco, es imposible. Yo lo he padecido. He terminado cerrando las carnicerías por no querer desviarme de lo que siempre hice. Y a nivel rubro nuestro, a nivel marítimo, que insisto, es un rubro que tiene muy buenos sueldos, la tripulación nuestra deben ser uno de los mejores sueldos del país, tienen sindicatos muy fuertes, están muy protegidos, la tripulación está muy protegida por su sindicato. Si a eso nosotros que lo podríamos brindar no nos dan los números por una cuestión de los costos que tenemos, para que vos tengas una idea, un trámite de prefectura te puede llegar a tardar un certificado. Tengo un colega que tuvo que firmar, sacar un duplicado de un certificado de matrícula, que es una documentación que es como si fuese la patente de un auto, para que no se entienda. Porque te pide un duplicado, lo tenés que pedir al edificio guardacosta 1 año para que te llegue. Entonces vos, hay servicios que lo tenés que parar porque no tenés duplicado. ¿Sabés lo que me hace acordar lo que me contás? Hay un viejo chiste de la época de la Guerra Fría que hablaba, irónicamente, de la burocracia estatal en Rusia. Decía que iba un espía de la CIA y al edificio de la KGB decía: hola, soy un espía norteamericano, me quiero rendir. Bueno, muy bien, pase por el pasillo, vaya a la oficina número 3. Va a la oficina 3 y dice: hola, soy un espía norteamericano, vengo a rendirme. Muy bien, ¿tiene un arma? Sí, tengo un arma. Bueno, vaya al segundo piso. Hola, soy un espía norteamericano, tengo un arma y quiero rendirme. Muy bien, muy bien. ¿Usted operó en Rusia o en sus alrededores? Operó en Rusia. Muy bien, bueno, vaya a la oficina 4. Y así que lo tenían dando vueltas todo el tiempo hasta que... deciden no rendirse. Claro, es como que en algunos aspectos termina siendo totalmente bizarro la cuestión de la burocracia. Lo que vos me decís, 1 año para hacer un trámite. Es como que hay algo que no está funcionando
Y esto, bueno, lo digo a título personal, vos me podés, si querés, contradecir o avalar esta cuestión de que tal vez los funcionarios públicos nunca estuvieron en la vereda de enfrente. No saben cómo funciona una empresa privada, no saben lo que cuesta o no saben las necesidades que uno tiene o que se tienen en esos sectores. Entonces ellos consideran que los tiempos del sector público son los tiempos del sector privado. Y prejuzgan al empresario. Vos escuchás hablar a veces gente que trata al empresario como una mala palabra. Y en las empresas del rubro nuestro, la mayoría son pymes, o todas son pymes, donde vos tenés una relación con el empleado familiar. Yo tengo empleados que vienen conmigo hace 30 años. Entonces, yo debiera ser la hija, algunos me han invitado a comer 15, la hija. Hay una relación, tenemos unas discusiones, discutimos, me enojo, se enojan, no le hago, pero tenemos una relación humana que la gestionamos entre 30 años, terminan siendo socios nuestros. Claro, porque por las indemnizaciones, por los costos que tenemos, y con muchos hemos generado una amistad. Me gusta esa analogía de que los empleados son familia, porque hasta cierto punto el gobierno te obliga a que sean familia, porque si te querés desprender de ellos, casi como un divorcio, ¿viste? Le tenés que dar la mitad de las cosas. Sí, teniendo en cuenta los convenios fuertes que ellos tienen, ¿no? Tienen convenios, tienen gremios que se preocupan mucho por... ¿Has tenido problemas con los sindicatos marítimos? Y hace el 2006 que soy el negociador de paritaria. Así que si no he tenido problemas, te mentiría. Me ha tocado sentarme con el caballo, te lo digo como caballo, porque todo el mundo conoce el caballo Suárez, donde me ponía una bala arriba del escritorio cuando íbamos a charlar, o jugaba con una bala así en la mano. ¿Te han puesto balas en el escritorio mientras negociabas paritarias? Aprendí que era todo un juego, aprendí que era todo un circo. Las primeras paritarias, teníamos un abogado que tenía en ese momento, muy especializado en paritaria, y se me reía por el susto con el que yo me levantaba y me iba. Pero bueno, después aprendí que era todo un aprieto, un juego. Lo aprendí a jugar. Y hemos tenido paritaria de arrancar a las 8 de la mañana y terminar 12 de la noche. Levantar y que no te ofrecían un baño o un café. Entonces, si no discutía en ese momento, si no me peleaba. Hoy los gremios, nosotros tenemos tres gremios a bordo de los barcos. Es muy difícil ponerse de acuerdo con los tres. Y entonces hay dos gremios que son, que vos podés negociar, que vos podés llegar a charlar, que te entienden, que vos podés llegar a manejar, y hay un gremio que es un gremio muy de choque, que a la larga no teníamos poniendo de acuerdo, pero son gremios fuertes. Este año para nosotros fue una paritaria muy dura, pero también entendible, ¿no? Porque nosotros tenemos una tarifa dolarizada, con un dólar oficial, todos nuestros insumos están atados al dólar blue. Yo cuando voy a comprar un repuesto de un barco, la hélice o dólar billete, lo tengo que multiplicar por 500. Y una paritaria, cuando hablábamos de una paritaria del 80-100%, no podíamos decir que era una locura, porque la inflación había afectado mucho el bolsillo de la gente. Entonces, fue una paritaria que nos costó, como empresa, nos costó mucho. Yo me quedaría hablando con vos sobre los sindicatos y el rubro navegable, te juro que toda la entrevista, pero me parece muy interesante hacerte esta pregunta, que es casi una pregunta de rigor, ¿no? ¿Por qué senador departamental? Mira, a mí me hicieron primero un planteo familiar. Mi hija, yo soy muy, no sé si designarme patriota, pero sí una persona que quiere mucho su país. Mi papá fue infante marina muy jovencito, quedó sordo y se retiró. Y quedó sordo de un oído en un accidente y lo retiraron. Y qué sé yo, el 2 de abril mi papá me despertó a las 6 de la mañana diciéndome que habíamos recuperado Malvinas. Yo me crié la marcha de Malvinas, en la escuela nadie la conocía y yo la cantaba. Perdón, ¿tu papá, si no hubiera sido por su retiro, le hubiera tocado ir? Sí, pero mi papá se retiró muy joven. Mi papá entró en la escuela
era cadete y se habrá retirado a los 18 años sin cumplir. Entró desde muy chico y a los 18, 19 años se retiró. Claro, pero esa marca queda. Y en la familia principalmente también. en esa época el militar era muy respetado y se le inculcaba mucho la parte patriota. Que yo no cantara el himno en voz alta, fuerte, me miraba feo. Y me crió siempre por derecha, siempre vos tenés, pase lo que pase, vos tenés que ir siempre pensando, no por derecha políticamente, sino siempre pensando en el otro, en el bien común y en no salir con nada por izquierda, ¿no? Sí, muy interesante esta cuestión de la honradez. Veo que lo resaltás mucho y es algo que creo que, bueno, escasea en el negocio, bueno, no sé si en el negocio, pero en la actividad que implica la política. Bueno, ¿Te has encontrado con problemas, con dicotomías difíciles de solventar en esta campaña? En la campaña sí, me he encontrado con diferencias. Yo cuando acepté la candidatura puse algunas condiciones, las que yo creí que tenía que poner, que era respetar mis principios, mantener mis principios, no desviarme de ese lugar. En su momento me lo aceptaron y que yo la política entendida como se maneja en Argentina no la iba a compartir. Siempre fui de la idea que cuando te dicen estás diciendo algo políticamente incorrecto, no existe. O es correcto o no es correcto, no hay algo políticamente incorrecto. Entonces sí me he encontrado con cosas que no me gustaron y que me han llevado también a tomar algunas decisiones que pueden llegar a ser, y estoy hablando que yo estoy en política desde septiembre, ¿no? hace muy reciente, ¿no? Pero me han llevado a tomar unas decisiones como para desviarme o corregirme y tratar de encontrar el rumbo que yo quería. Fernando, vos hace poco fuiste muy crítico con la gente que compone el Ente Nacional de Control y Gestión de las Vías Navegables. A ver, ¿por qué vos considerás que el gobierno no toma en serio la discusión sobre la hidrovía? Yo creo, no fui crítico con la gente que lo formó, con la gente que lo conforma, fui crítico con la gente que lo formó, con el gobierno. Es solo un hecho recaudador. No están pensando en la hidrovía. La idea es recaudar el dinero y eso está perjudicando o puede llegar a perjudicar mucho lo que es la exportación del país. Entonces, están terminando matando la gallina de los huevos de oro. Entonces, yo interpreto que no puede ser que el departamento de San Lorenzo no esté representado en el ente. No puede ser que no haya alguien con conocimiento de lo que es la hidrovía. Un práctico de buque, no puede estar fuera del ente. Es la persona que mejor conoce el río, que conoce todos los pasos críticos. No, la cooperativa de prácticos tiene que estar dentro, no puede no existir. Cooperativa de prácticos. Hay una cooperativa, hay 2 o 3 empresas que se dedican a ofrecer los servicios de practicaje. Ellos tienen que estar representados. No puede ser que los usuarios del río no estemos representados por más que seamos. Nosotros damos muchas fuentes de trabajo. Nosotros, para que vos tengas una idea, debe haber en el cordón industrial de San Lorenzo, Rosario, unas 40, 50 empresas, de las cuales tenemos un promedio de 20 empleados cada una, 25 empleados cada una. 40, 50 empresas que viven del río Paraná. Sí, directamente. Después vos tenés un proveedor marítimo, tenés el negocio que le vende algo al tripulante que se desembarca del buque, que hoy no se está haciendo más ese servicio, por ejemplo. Yo debo hacer 5 años que no bajo un tripulante a tierra. ¿Por qué? Porque empezaron a poner muchas trabas, porque se pusieron trabas, muchos servicios se perdieron. Empezaron a poner algunas trabas para que desembarquen, las terminales empezaron a ser mucho más rápidas en la carga de los buques, entonces le quitaba también un poco de tiempo, los barcos entraron más rápido, no estaban mucho tiempo tirados en la rada, hace 20 años atrás estaban 4 o 5 días. La rada es el lugar donde vos ves los barcos fondeados. Claro. A lo mejor estaban 4 o 5 días en rada, hoy no pasan de 20 horas, 24 horas, entonces
bajar y subir tripulante, a lo mejor el capitán no lo autoriza, pero hubo mucha burocracia en la entidad nuestra. Muchos rubros se cayeron. El embarque de provisiones, las provisiones nuestras, siempre eran de 10 y 12 toneladas, provisiones de víveres me refiero, y hoy nos pasaron a su provisión de 3.000, 4.000 kilos, 6.000 kilos con suerte. La entrega de lubricantes marinos, yo hago mucha entrega de lubricantes marinos, hacía 2 o 3 por día, estoy haciendo 1 por semana. ¿Por qué? Porque cuando vos le planteás al armador el costo que tiene la habilitación, el armador del dueño del buque, le planteás el costo que tiene la habilitación de aduana, que en vez de hacer una habilitación te piden 3 habilitaciones extraordinarias. Cuando pasás esos costos es más caro que el producto que le está entregando. Es inviable, imposible. No me lo cargué. Dejarlo, lo cargo en otro puerto, cuando llego a Brasil o cuando llego a destino lo cargo. Entonces es muy difícil. Y eso te afecta directamente a vos. O sea, es una ganancia que estás perdiendo. Pero me afecta a mí, le afecta al puerto de cabotaje que me hace el embarque del tambor, le afecta al transporte que me lleva los tambores de mi depósito hasta el puerto, nos afecta a todo. Sí, la verdad que veo, o sea, es un escenario bastante complejo. Y aún así, las empresas y la gente sobrepaso, ¿no? Es decir, el negocio subsiste, pero sigue y ustedes se adaptan y continúan en ese camino. Yo voy a hablar por mi empresa. Yo soy cabeza dura. Yo voy a rebotar 1 o 2 veces cuando termino la pared con la cabeza y voy a seguir. Y tengo la suerte de que tengo un plantel de personal excelente. Yo, con toda la diferencia que tengo con el personal mío, yo le saco el sombrero a la gente mía. La gente mía me es muy fiel, me trabaja muy a codo a codo. Teniendo todo esto en cuenta, ¿qué pensás cuando hay gente que dice que hay que estatizar la hidrovía? Me parece que no estamos, no estoy ni en contra ni a favor, pero el país no está para estatizar, porque no tenemos conciencia de lo que es la hidrovía, no hay gente que pueda manejar la hidrovía. Y ¿sabés dónde está el ejemplo más claro de eso? Es que cuando quitaron a la empresa que manejaba el dragado del río, la tuvieron que volver a buscar y tercerizarla, manejarla por afuera, tomarla como un proveedor. Entonces, claro, cuando se le venció la concesión a Jean Denul, ¿no? Cuando a Jean Denul le quitaron la concesión, porque se podría haber renovado, quisieron manejarla y no pudieron manejarla. No les dio el cuero, básicamente, porque no hay la tecnología que en Argentina para manejarlo. Un ejemplo más claro era, vos tenés que pasar los calados de salida de zarpado de los buques todos los días a la mañana, se pasan a las 9 de la mañana. Con ese calado, la terminal sabe si le puede echar más kilo o no, eso te da la profundidad con el barco puede salir, de acuerdo a los pasos críticos que tiene el río. Y el de la semana pasada te lo pasaban hoy, el buque ya se había ido. Entonces, y a lo mejor se iba a comer menos carga por las dudas que no quede varado. Tuvieron que volver a solicitar los servicios, contratar los servicios, ¿no? Fernando, para avanzar un poquito sobre esta campaña electoral en la que estás participando hacia la PASO ahora del próximo mes de julio, ¿cuáles son los ejes de la campaña de Fernando Bazán? Lo que nos afecta a todos. Primero, lo que es seguridad, que está muy castigado dentro del departamento, se está sintiendo mucho. Lo que es salud y lo que es producción. Para mí son los 3 ejes fundamentales. No sé si en ese orden, porque uno va de la mano del otro, ¿no? Si vos no tenés seguridad, es muy difícil que puedas producir tranquilo. Y si no tenés salud, no puede producir tampoco. Entonces, no sé en qué orden, pero son los 3 ejes que hay que atacar para mí en forma conjunta. La seguridad es un gran problema del departamento, ¿no? Yo lo estoy viviendo cada vez más. Anoche me robaron una batería de un barco al lado de la garita de prefectura. Lo tengo amarrado a 10 metros de la garita de prefectura y para robarme la batería tuve que entrar al barco, romperme una puerta, hacer bastante ruido. ¿Y prefectura no lo vio? No le echo la culpa a prefectura porque prefectura está sobrepasada también de las cosas que tiene que hacer. ¿No hay suficiente personal de prefectura en el río en para lo que controlar? es oficialidad, no. ¿Suboficialidad? Oficial. Oficialidad. No hay, siempre está faltando gente. Y eso, ya es responsabilidad del gobierno nacional enviar los destacamentos de prefectura, Sí, ¿no? por supuesto. Porque tengo entendido que están toda el área que es, toda el área del río claramente y
los aledaños corresponde a prefectura. Por eso cuando vos vas caminando, yo digo, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, vos vas caminando por la costanera, quien se encarga de cuidar esa parte es prefectura. En el departamento de San Lorenzo pasa algo parecido, ¿no? Pero bueno, esa parte de esa seguridad es lo que afecta a la prefectura, porque le terminan quitando personal para enviarlo a seguridad, principalmente a Puerto Madero. Si voy en Puerto Madero está tapado en prefecturiano y está lleno de prefectura. Entonces, eso afecta el trabajo de la prefectura. Fernando, también un eje muy importante de la campaña que hemos visto, bueno, los que hemos seguido tu trabajo, tu recorrida, bueno, has estado por todo el departamento yendo, viniendo, actos, recorrida. Fue una cuestión en materia educativa, ¿no? Puede ser que estuvieron trabajando con un experto en consumo problemático, ¿no? Nosotros arrancamos en septiembre y antes de dar mi respuesta, cuando me ofrecieron la candidatura, salimos a recorrer el departamento en forma independiente, ¿no? En forma con Estefanela, la compañera del equipo. Y enseguida nos encontramos con la parte de consumo de droga. Y yo vivía en mi núcleo familiar, entonces uno trataba de proteger su familia. Cuando vos salís, rompés la pared de lo que te rodea a diario, te encontrás con un mundo diferente que nos hizo mucho ruido. Entonces empezamos a analizar qué podíamos hacer y empezamos a pensar que contra el narcotráfico no podíamos hacer nada porque eso es más federal, pero sí podíamos hacer algo contra el consumo, contra la prevención. Y pensamos que tenía que ser educación, hacernos fuerte en eso. Y hablamos con Sebastián Mascherano, el hermano de Javier, el futbolista, que es un adicto en recuperación, que él estaba dando charlas por todo el país. Lo conversamos con él, se enganchó muy rápido, le interesó lo que queríamos hacer, se puso a disposición nuestra y recorrimos toda la ciudad del departamento, salvo Timbúe, que él ya tenía un compromiso con Timbúe, que la misma charla que íbamos a dar nosotros la dio él en Timbúe, San Lorenzo, que pasaba lo mismo, y Roldán, que nunca nos dieron una respuesta, hicimos la presentación de las notas, presentando todo, nunca logramos que nos autorizaran las charlas. Curioso, o sea, en la ciudad de Roldán no les autorizaron a dar charlas sobre consumo problemático. Esa es la política que yo creo que hay que desterrar, la política vieja. Nos fueron dilatando, me citaron a la municipalidad. ¿Esta gestión? Esta gestión. Me citaron a la municipalidad, quedaron que me iban a confirmar la fecha y en ese periodo un precandidato de la municipalidad hizo la charla. Eso te iba a decir, porque me parece que hay un precandidato de la municipalidad de Roldán. Sí, entonces esa política barata me parece que tenemos que dejar de pensar en lo que la competencia está haciendo. Si es bueno o malo, si es malo está bien, pero si es bueno hay que apoyarlo, no hay que... Lleno de mezquindades, ¿no? Este egoísmo, un egoísmo que hay que tratar de sacar, pero hay que sacarlo de raíz, hay que empezar a pensar. Por eso yo insisto cada vez que me lo preguntan es que la gente tiene que participar. Porque yo no soy una capelita escasa, yo tengo mis defectos, pero hay mucha gente que como yo está planeando hacer las cosas bien. Y lo he encontrado en el equipo. Hemos depurado el equipo, porque no te creas que esto arrancó y éramos todos buenos, éramos todos santos. Hemos encontrado cosas dentro del equipo que tuvimos que limpiar para poder seguir con la idea que teníamos, con la idea del cambio real. Y hay gente que quiere seguir, que meterse, que tiene miedo al scratch, tiene miedo. Me pasa en mi familia. Mis hijos cuando les hablé me dijeron que tenía el apoyo de ellos, pero no se quieren meter. Claro, porque están quemados de la política.
Me voy a empezar a incluir, hemos hecho mucho daño a la población con la política. ¿Por qué? Por el egoísmo, porque querés quedar 20 años en un cargo, atornillarse en un cargo donde vos, después eso es algo que quiero modificar en la Constitución, ¿no? Vos no podés estar más de 8 años en un cargo. A ver, eso me interesa. ¿Vos querés eliminar la reelección de qué cargos en la Constitución provincial? Yo creo que... ¿De diputados provinciales, por ejemplo, y de senadores todos. departamentales? ¿De concejales, intendentes, todo? Todos los O cargos. sea, que sea como el gobernador, un periodo y espera 4 años. Yo el gobernador sí lo subiría a 4 años. Porque yo creo que un presidente de comuna no puede estar 2 años, no le alcanza 2 años. Porque vos tomás el cargo, lo primero que haces es una auditoría de tu comuna. Claro. Te lleva 6 meses. Cuando empezaste a tratar de hacer alguna obra, tenés que estar pensando en las elecciones para el próximo año porque no llegás a hacer la obra. Entonces, yo creo que la comuna tiene que pasar a 4 años, que el intendente, el gobernador se pueda reelegir. ¿Una reelección inmediata o yo creo que no, una inmediata, pero no volverse a postular. ¿Y ya no pueda volver a postularse más? Yo ¿O tenga que esperar 4 años más? Para mí no se podría postular más. Ahí está. Porque va a ser un tema de discusión fuerte, si lo quiero plantear, ¿no? Pero está bien, este es el momento. Yo creo que si en 8 años vos no hiciste las cosas que había que hacer, dejarle la puerta a otro que viene con nueva idea, que viene con nueva proyecto, que viene fresco, que viene con toda la gana de mejorar las cosas. Y lo mismo pasa con el Senado, y lo mismo pasa con los diputados, y lo mismo pasa con un intendente. No podemos tener un intendente 20 años. Bueno, la vecina ciudad de Roldán tuvo 20 años el nuevo intendente. San Lorenzo también. Y ojo que me parece que la intendencia de San Lorenzo no fue una mala intendencia, por más que yo tenga alguna diferencia. San Lorenzo ha mejorado mucho, ha cambiado mucho. Pero yo creo que alguien con idea nueva lo hubiese mejorado más. Hubiese hecho mejor las cosas. Es sano para las instituciones democráticas y republicanas la alternancia en el poder. Por supuesto. Pues si no tenés un Formosa. A ver, hay muchas comunas, muchas intendencias que son feudos personales. Mismo pasa en donde, en los senados departamentales. ¿Hace cuántos años que hay senadores enquistados? Hay senadores en el norte y en el centro del país que llevan 30 años en el cargo, desde el retorno a la democracia. El senador del departamento de San Lorenzo creo que cumple los 20 años de mandato. Entonces, creo que es el momento del cambio. Y otra cosa más que hay que modificar son los fueros. Me quitaste la pregunta de la boca. Bueno, vos te tenés que dejar investigar. No sé si vos tenés que dejar... Para mí no tenés que dejar tu cargo mientras te investiguen, pero vos te tenés que dejar investigar. Pero, por ejemplo, los fueros nacionales permite que te investiguen, lo único que evitar es que vayas preso. Que vaya preso. Pero la investigación se puede hacer. La presidenta fue investigada. Claro, la vicepresidente. Bueno. Pero sí, había un diputado nacional como Julio De Vido, en su momento fue investigado, se le condenó y se lo desaforó. Claro. Acá en Santa Fe no podés ser investigado. Eso no es protección, eso es impunidad. ¿Y no son cómplices el resto de los senadores que votaron en contra del desafuero? Me parece que sí. Entonces, no es solamente... Pero vos entendés, entre Lillera no te va a patear los tarros. ¿Por qué no? Aparte no es patearse los tarros. Aparte es... Hablemos de amistad. Yo soy amigo del senador que quieren investigar. Y yo tengo que confiar en mi amigo. Entonces yo le tengo que dar la opción de que yo como quiero que me quieren investigar, tengo que dejar que me investiguen. Entonces, hace ruido que el resto de los senadores no estén de acuerdo con la investigación. Y estamos hablando de senadores de distintos partidos, no estamos hablando del mismo partido. Jugar en contra a lo mejor salgo de acá y me pegan un reto, no sé. Pero creo que llama la atención. Todas esas cosas me parece que hay que cambiar. Porque del lado ciudadano afectan. Y le afectan a todo. Fernando, la verdad que muchísimas gracias por esta charla. Te voy a dar un minuto para que mires a la cámara y le digas al pueblo del departamento de San Lorenzo por qué debería acompañarte con su voto en estas internas. Ustedes no me van a escuchar a mí relatar lo que está sucediendo. Yo
Nosotros venimos con proyectos. Se van a sorprender con un proyecto de seguridad que en realidad no es un proyecto, es algo que ya se está haciendo en el país y que está dando resultados. Tenemos proyectos con lo que es salud. Tenemos un proyecto muy interesante con formar un ente para el tratado de la drogadicción en el departamento, que sea acceso a todo el ciudadano, que no sea privado, que no tenga un costo. Eso se está trabajando con psicólogos. Tenemos los proyectos armados, no es que estamos relatando lo que está sucediendo. Y creo que si seguimos votando lo mismo, vamos a tener lo mismo. Hace 20 años o 30 años se viene votando las mismas caras, la misma gente, o con las mismas ideas, y no se modifica nada. Me parece que es el momento del cambio, es el momento de empezar con algo nuevo y dar oportunidades, no solamente a Fernando Bazán, a un montón de gente que viene junto o de otro partido que vienen arrancando y tratando de cambiar la situación actual. Fernando, muchísimas gracias por la charla, por la entrevista y muchos éxitos en la carrera que te espera ahora dentro de un par de semanas. Bueno, te agradezco mucho y quiero agradecerte a vos y al programa por la oportunidad y por el respeto con el que me trataste. Bueno, espero que me invites un día a conocer el puerto y a conocer la empresa. Cuando quieras hacemos una recorrida del lado del río para que vos veas lo que tenemos en el departamento. Acá se saca el 80% de la producción de grano de aceite del país y no nos vuelve nada en la nación. Entonces tenemos que tener un senador y un gobernador o una gobernadora y una diputada como Clara, como Mónica, que defiendan eso. La plata que saca la nación de la provincia de Santa Fe no vuelve nada o vuelve muy poco. Entonces no puede ser que nosotros no nos giren la plata para que el transporte no pare. Que nos quedemos sin transporte y que Buenos Aires no tenga transporte y acá no nos gira plata. Eso es trabajo del senador y del gobernador. Excelente, Fernando. Muchísimas gracias. Gracias a vos.